vuelvan a entrar a la sala y, si es el caso, leeremos el acta. Entonces, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de mi tema de tesis, que es el anti-thickness geométrico para gráficas completas con hasta 10 vértices. Para esto voy a empezar hablando del thickness, que es un concepto históricamente definido antes del anti-thickness y es un problema relacionado, muy relacionado con el anti-thickness. Y voy a hablar también del aspecto geométrico, voy a hablar de gráficas geométricas, lo que son para este trabajo, y también voy a hablar pues de descomposiciones de gráficas. Entonces, primero vamos a hablar de thickness. Thickness fue definido en 1961 por Frank Harari. Accidentalmente él propone un problema en el que pide que se demuestre la siguiente conjetura: para cualquier gráfica con 9 vértices, que tenga 9 vértices siempre, G, esta es la gráfica, o su gráfica complemento es no planar. Que para él la gráfica complemento es, yo tengo una gráfica con ciertas aristas, la gráfica barra, la gráfica complemento es la gráfica inducida por las aristas que le faltan a la gráfica original para ser completa. Entonces, sin querer, lo que él estaba pidiendo es responder la pregunta si K9 es biplanar. O sea, existen dos gráficas planares cuya unión sea la gráfica completa K9. Harari, Batlle, Kodama y Tut probaron de manera independiente que K9 de hecho es no biplanar, o sea, no hay, esta conjetura es falsa, ¿no? Y 2 años después, Tut definió el thickness de una gráfica generalizando el término de biplanaridad. Entonces ya no se piden que sean exactamente 2 gráficas planares, sino que sean K gráficas planares. Bueno, para nosotros una gráfica geométrica es un conjunto de vértices, de puntos en el plano, perdón, y de segmentos de recta. Vamos a llamar a estos vértices y aristas. Para nosotros decimos que una gráfica es completa si contiene todas las aristas entre pares de vértices del conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 5 vértices, es K5, y tenemos todas las aristas posibles entre pares de vértices. Decimos que entonces es completa. Y la denotamos con K sub n, y donde n es el número de vértices. Y bueno, una descomposición de una gráfica, tenemos entonces es una partición del conjunto de aristas. Por ejemplo, podemos denotarlo como D, donde está G sub 1, G sub 2 hasta G sub K. Estas Gs minúsculas son subgráficas de G. De tal manera que la regla que debemos respetar para que una descomposición sea una descomposición es que cada subgráfica de D contenga a las aristas de la gráfica original y que cada arista de la gráfica original esté solamente en una subgráfica. Si no se cumple, si una arista está en más de una subgráfica, por ejemplo, entonces no es una descomposición, es otra cosa. Y en este ejemplo tenemos una descomposición en caminos. Por ejemplo, el azul es un camino, el rojo es un camino, este de aquí, y el verde es un camino, y este es otro camino. Por ejemplo, el azul es un camino hamiltoniano, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, entonces con esta definición de descomposición y de gráfica geométrica, vamos a definir el thickness, θg de una gráfica, como el mínimo número de gráficas planares en una descomposición de G. Una gráfica planar es una gráfica abstracta que puede ser dibujada en el plano sin cruces. Y por otro lado, vamos a meterle el aspecto geométrico, o sea, de las gráficas geométricas, el thickness geométrico es el número mínimo de gráficas planas que existen en una descomposición de G para todos los dibujos geométricos de G. Es decir, yo voy a tomar mi gráfica abstracta completa, por ejemplo, de 6 vértices. Entonces voy a agarrar todos los dibujos posibles de esa gráfica y de esos voy a sacarles a todos su thickness, su descomposición mínima por gráficas planas, y me voy a quedar con la que tenga el thickness más pequeño, bueno, el número más pequeño de esa descomposición, de esos tamaños, y ese va a ser el thickness geométrico. En el año 2000, Dillencourt, Epstein y Hirschberg dieron el valor exacto para el thickness geométrico de gráficas completas. Este es un ejemplo. La gráfica de K6 son 6 vértices. La que está hasta la derecha es
es abstracta. Entonces yo lo que hago es identifico gráficas que son planares, es decir, la gráfica negra y la gráfica de aristas rojas son planares y yo las puedo dibujar en el ejemplo en el dibujo del medio, ya es un dibujo como tal plano de la gráfica. Entonces la gráfica negra en el dibujo del medio es plana y la roja también. Y en el último dibujo es igual, son planas. La diferencia entre los dos es que la última, la de la izquierda, es geométrica porque son puros segmentos de recta y la del medio no es geométrica. Pero ambas son planas. En este ejemplo sucede que el thickness y el thickness geométrico de las gráficas es igual, pero en general no es así. Se sabe que el thickness es más pequeño que el thickness geométrico. Y bueno, entonces nosotros podríamos evaluar los cruces que hay entre las aristas de las gráficas para tratar de ver cuál es el thickness más pequeño y buscar gráficas planas usando las ecuaciones de la recta, por ejemplo. Pero también podemos codificar la información en otras estructuras un poco más amigables para nosotros, que por ejemplo son las gráficas de adyacencia. Una gráfica de adyacencia va a tener como conjunto de vértices a todas las aristas de la gráfica completa. Y en particular, una gráfica de adyacencia es la gráfica de cruce CS. Esta gráfica, como ya les había dicho, tiene conjunto de vértices, son todas las aristas de la gráfica completa. Y va a existir una arista entre dos vértices de esa gráfica cuando en el dibujo las aristas que representan esos vértices se cruzan. Un ejemplo, yo tengo K5. Tengo mis vértices 1, 2, 1, 3, 1, 4 y 1, 5. Tengo la 2, 3, 2, 4, 2, 5. Y todos esos vértices están en el dibujo del medio, que es la gráfica de cruce. El de K5, el de la derecha, es un dibujo como tal. Luego está la gráfica de cruce. Y lo que vemos es que, bueno, entonces yo dije que va a haber una arista entre dos vértices y sus aristas correspondientes se cruzan. Entonces 3, 5 y 1, 4 necesariamente se deben cruzar. Y si es el 3, 5 y 1, 4 se cruzan, hay un cruce. 3, 4 y 2, 5 también se cruzan, 3, 4 y 2, 5. Y por ejemplo, si observamos 1, 2 y 2, 5, es 1, 2 y 2, 5, no se cruzan para nada. Solamente comparten eso. Pero bueno, lo importante es observar aquí que si yo tomo un conjunto de vértices de cruce que no tengan relaciones entre sí, que no haya aristas entre ellos, necesariamente quiere decir que ese conjunto de aristas en el dibujo no se cruza. Entonces lo que observamos ahí es que si yo puedo obtener el número más pequeño de conjuntos de vértices sin aristas entre ellos, o sea, pares, voy a estar encontrando el número más pequeño de gráficas en las que no hay cruces a pares en aristas. Y eso es precisamente una gráfica plana. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Lo que hacemos para encontrar el mínimo número de conjuntos independientes es colorear la gráfica. Entonces, si coloreamos la gráfica propiamente y encontramos el número cromático, vamos a encontrar el número mínimo de gráficas planas en una descomposición de la completa. Entonces encontramos una relación directa entre el número cromático de un conjunto de gráficas y el thickness geométrico de la completa de n vértices. Entonces decimos que el thickness geométrico de la completa de n vértices, inducido por un conjunto de puntos, de n puntos, es el mínimo de todos los cromáticos para todos los dibujos de ese tamaño. De la gráfica de cruce, ¿cierto? Entonces, como les dije, hay otras gráficas de adyacencia. Hay unas gráficas de adyacencia que en lugar de codificarme y buscar gráficas planas, lo que me muestran son cruces, emparejamientos planos y crossing families. Y hay otro tipo de gráfica de adyacencia que es la que a mí me interesa, que es DS, que es disjointness. Nosotros le llamamos la gráfica de disyunción. De nuevo tenemos, y esta gráfica, lo que la particularidad tiene es que es totalmente opuesta, es la antípoda de la gráfica de cruce. En la gráfica de cruce yo trazaba una arista entre dos vértices si sus aristas se cruzaban. Aquí voy a hacer lo contrario y voy a trazar una arista solo cuando las aristas en el dibujo sean totalmente disjuntas. Lo que quiere decir que si no hay a una arista entre dos vértices, necesariamente hay un cruce o se comparte
un vértice, porque es disyunción. Entonces, si yo aquí lo que encuentro es totalmente inverso, ahora mis conjuntos independientes me van a representar gráficas en las cuales siempre hay una relación, ya sea de cruce o de compartición de vértices. Y esas estructuras nosotros las conocemos como tracos. Entonces, esta gráfica de disyunción, el número cromático de esta gráfica de disyunción me va a dar el mínimo número de tracos para un dibujo establecido, cuando el conjunto es fijo. Y bueno, si nosotros vamos a buscar el antitignes de un conjunto de puntos, y lo que queremos entonces es precisamente usar la gráfica de disyunción para encontrar el antitignes. Si yo encuentro otra vez de nuevo, agarro el mínimo de todos los dibujos posibles de un conjunto de n vértices, de n puntos, a todos les saco el antitignes, o más bien a todos les busco el cromático y me quedo con el número más pequeño, ese va a ser el antitignes. Y voy a hablar de eso más adelante, más formalmente. Nada más para como cultura general, en el 2000, como ya lo mencioné, Dillencourt y su equipo encontraron el mínimo del cromático para la gráfica de cruce, ¿ok? Y ese es el tignes. En el 2005, Urrutia y su equipo estudiaron el máximo de las gráficas, de los cromáticos para ciertas gráficas de adyacencia. En particular, él estudió las gráficas WS, IS y DS. DS me mapea tracos, WS me mapea crossing families y IS me mapea emparejamientos planos o al revés. Pero algo a notar es que él estudió el máximo en posición general, pero el máximo, ¿ok? Y vamos a guardar esa información ahorita. Y bueno, lo que yo quiero hablarles ahora es, ok, ya descompusimos en trackers, descompusimos en gráficas planas, en el plano, pero también quiero hablarles de otras descomposiciones que existen en el estado del arte, en el área. Y una de esas es el mismo problema de tignes que ya les expliqué, pero ahora en un lugar diferente, llamamos al espacio. Entonces, aquí esta variante se llama book tignes. La regla es que voy a encontrar el tignes de la gráfica completa, pero las aristas, los vértices de la gráfica completa deben de estar sobre una recta que es compartida por un conjunto de semiplanos. Entonces yo tengo mis semiplanos en el espacio y todos tienen en común esa recta. Esa recta la vamos a conocer como lomo. Los semiplanos los vamos a conocer como páginas. Y entonces todos juntos son un calibro, donde K es el número de semiplanos que hay en el lugar. Entonces lo que hago es poner mis vértices en la recta, y ahora sí busco todas las aristas de la gráfica completa de tal manera que ninguna se cruce. Y el truco aquí es ponerlas en diferentes páginas. Pongo una como media cebolla aquí, ¿no? Y otra media cebolla aquí y otra media cebolla aquí. Entonces cada gráfica plana está realmente en un plano. Las azules están en azul, la rosa en la rosa y la verde en la verde. ¿Ok? Y ahí, para este ejemplo, para K6, el book tignes es 3. No puedo hacerlo con 2, porque hay cruces. Entonces ahora imaginemos que pues, tenemos nuestros semiplanos en el aire y vamos a cerrarlos. Vamos a poner todos los planos uno sobre otro. Entonces lo que va a pasar es que mis gráficas, que son planas, van a seguir siendo planas, pero van a estar sobre el mismo plano, y lo que tienes que van a ser de diferente color, ¿no? Vamos a dejar el color. Entonces ya están todas en el plano. Entonces voy a agarrar mi recta del lomo y lo voy a cerrar con el mismo. Entonces ahora mis puntos están en posición convexa y mis gráficas planas están en el mismo plano. Entonces lo que estoy resolviendo ahí es realmente el tignes en posición convexa. Hay una equivalencia directa de book tignes y el tignes en posición convexa. Ok, entonces ya hablé de las descomposiciones en el espacio, pero también hay otras descomposiciones en otros espacios topológicos. Pero nada más en el plano yo puedo hablar de descomposiciones en bosques. Es decir, hay artículos que estudian la arboricidad estrella de una gráfica completa. Es decir, en cuántas estrellas puedo descomponer mi gráfica. Un ejemplo de ello es esta gráfica del medio.
todas las gráficas de diferentes colores son estrellas. Entonces se estudia el máximo y el mínimo de estrellas que yo puedo obtener en mi gráfica completa. También puedo estudiar el máximo y el mínimo de árboles lineales que hay en la gráfica. Puedo también descomponerla en caminos hamiltonianos, en ciclos, como este de aquí, está descompuesto en ciclos. El rojo, el cierre convexo, las aristas de cierre convexo son un ciclo. La estrella de 5 picos verde es un ciclo, y etcétera. Y además, una cosa que a mí me interesa es la descomposición en tracos. Entonces, ahora sí voy a retomar el tema de descomposición por tracos, que es el tema de mi tesis, que es el anti-thickness. Para ello necesito definir bien qué es normalmente un trackle. Un trackle es una gráfica geométrica en la que cada par de aristas se intersecta 2 a 2. Entonces, por ejemplo, esta gráfica de aquí, tomamos esta arista, por ejemplo, se intersecta con esta, comparte una arista, un vértice con esta, y comparte un vértice con esta, y así para todas. Lo que sabemos de los trackles, una particularidad es que si tú me das un conjunto de vértices que es impar, yo puedo trazar un único ciclo impar entre ese conjunto de puntos que está en posición convexa, y ese es un trackle. Todos los ciclos impares que fueron constituidos así, en posición convexa, son un trackle. Ahora bien, entonces, ya puedo decir, mi anti-thickness geométrico es el mínimo número de trackles que hay en una descomposición de la gráfica completa para todos los dibujos de la gráfica. O bueno, no necesariamente completa, puede ser de cualquier gráfica. Yo la ataco para las completas. Entonces, algo que me va a ayudar aquí para definir el anti-thickness con respecto del número cromático, es decir, digamos que ese en conjunto es fijo, es uno solo. Entonces, si yo le saco el número cromático de la gráfica de disyunción de ese conjunto de puntos, voy a obtener el anti-thickness de ese dibujo. Entonces ahora lo voy a hacer para todos los dibujos, me quedo con el mínimo y ya de nuevo tengo la misma relación que tenía antes, que es el mínimo del cromático de la gráfica de disyunción para todos los dibujos en posición general de n puntos. Ahora bien, en la tesis nosotros le decimos al anti-thickness, lo denotamos como AT sub G de KN. Y bien, ahora algo que vamos a retomar del trabajo de Urrutia, que él estudia el máximo. Entonces, yo tengo el anti-thickness geométrico de la gráfica completa, que es el mínimo de los números cromáticos de todas las gráficas de disyunción para todos los puntos de puntos. Este es cuando S está en posición convexa, el máximo y el mínimo de ese mismo parámetro es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el dibujo convexo, aunque tenga n dibujos, siempre es el mismo, siempre va a representar la misma información combinatoria. Entonces, de cierta manera, el anti-thickness geométrico de KN es igual a lo que estudió Urrutia, que es el DN. Así le puso el DN, no le puso ninguno, pero él estudia el máximo y nosotros tenemos el mínimo. Es una sutileza que hay que notar. Ahora bien, ¿qué se sabe del anti-thickness hasta el momento? Se sabe que el anti-thickness para toda n mayor o igual a 3 está entre n menos 1 sobre 2 y n menos piso de raíz de 2n más un cuarto menos un medio. Ok, entonces, ¿qué se hace o qué podemos hacer para encontrar una cota inferior? Podemos explotar alguna propiedad geométrica que se repita en todos los dibujos geométricos de una gráfica. Y tratar de ver cómo explotar esa propiedad. Y para dar una cota superior es suficiente con ofrecer una descomposición de la gráfica geométrica en tracos, de la gráfica en tracos, o bien dar una coloración de la gráfica de disyunción para un conjunto de puntos, ¿no? Ok, entonces lo que nosotros encontramos es que para el rango de n entre 3 y 10 el anti-thickness es de hecho igual, o sea es exacto, es n menos piso de raíz de 2n más un cuarto menos un medio, que es la cota superior. Entonces lo que hicimos es encerrarlo. Antes de explicarles cómo lo hicimos, vamos a ver cómo el estado del arte existe, ¿no? Entonces, para empezar, Erdős y su equipo en el 88 probaron que cada gráfica geométrica con n vértices en la cual no existen dos aristas disjuntas tiene a lo sumo n aristas. Y para nosotros, ¿qué es una gráfica geométrica en la cual no existen dos aristas disjuntas? Es un trackle. Entonces él lo que estaba diciendo es
un trackle con n vértices tiene a lo más n aristas. Nosotros decimos que un trackle con n vértices y n aristas es máximo. Y esto es importante porque la cota inferior se basa precisamente en la noción de que el número máximo de aristas en un trackle. Entonces, yo necesito cubrir en mi arista n en 2, en mi gráfica n en 2 aristas. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos trackles máximos necesito para cubrir todas las aristas de la gráfica? Entonces, si suponemos que tenemos puros trackles máximos y digo, esto es el mejor caso. ¿Por qué el mejor caso? Porque lo que yo busco es cubrir mi gráfica lo más rápidamente posible. Y entonces, intuitivamente, lo que vamos a hacer es buscar puros trackles máximos. Entonces, lo que hacemos es, buscamos k trackles máximos. ¿Cuál es el valor de k? De tal manera que si k cubre n aristas, cada trackle cubre n aristas, ¿cuántos de esos necesito para cubrir al menos n por n menos 1 sobre 2? Que es n en 2. Entonces, pues es muy sencillo encontrar que n menos 1 sobre 2 es el valor que cumple con esta desigualdad. Y ya terminamos para la cota inferior. Ahora, la cota superior necesita más detalle. Entonces, lo que hace Fabiola Monroy y su equipo, esto fue en el 2018, encuentran el anti-thickness exacto para S en posición convexa. Un conjunto en posición convexa, y lo que hacen es, vamos a encontrar su anti-thickness. Y ellos lo hacen atacando la gráfica de disyunción. Y establecen que el número cromático de la gráfica de disyunción cuando S está en posición convexa es, de hecho, n menos piso de la raíz de 2n más un cuarto menos un d. Y pues por consiguiente, como el dibujo convexo es un dibujo de la gráfica completa, pues ya tenemos una descomposición en trackles de la gráfica completa. Entonces es el anti-thickness, la cota superior. Ahora bien, ¿cómo tuvieron ellos ese numerito? Ellos encontraron y demostraron que si tú tienes trackles, tienes tu gráfica en posición convexa y encuentras los trackles máximos, siempre 2 a 2 al menos se comparten una arista. Siempre. Esa observación hace que la cota inferior, que la desigualdad que usamos para resolver la cota inferior no funcione ya más, porque ahora sí es cierto que tengo k trackles y que cada uno cubre en aristas, pero tengo que encontrar las aristas que voy a repetir en mi descomposición, en mi colección de trackles máximos. Entonces, si yo tengo k trackles máximos, ya no van a cubrir k por n, van a cubrir k por n menos k en 2. ¿Por qué k en 2? K en 2 es el mejor caso que puede ocurrir, porque quiere decir que 2 a 2 las aristas, los trackles comparten solo una arista. Entonces resuelven esta desigualdad usando la ecuación cuadrática y unos truquitos de pisos y techos, y encuentran que k es igual a n menos piso de raíz de 2n más un cuarto menos un medio, que es la cota superior. Entonces ya tenemos la cota superior y la cota inferior. Y este es un ejemplo que quiero que vean que cómo es cierto que si tengo un trackle, por ejemplo el trackle del triángulo negro y todos los rayos que salen de él, y luego tengo el trackle rojo que es un triángulo y todos los rayos que salen de él, estos trackles son máximos. Tengo 7 vértices, 7 aristas en cada uno, y aquí esta arista no la puedo meter en ningún lado más que en el trackle negro, se comparte siempre. Igual el caso para el azul comparte con el rojo, con el negro ya que ya estaba pintado comparte el azul, y luego el verde que fue el último que pinté es el que tiene más intersecciones con los demás. Entonces, ahora ya sé que mis trackles de posición convexa siempre comparten una arista, ¿no? 2 a 2, al menos una. Entonces nos preguntamos, ¿será posible que en posición general podamos dibujar dos trackles máximos que sean totalmente disjuntos? Y al menos yo personalmente no he podido a papel y lápiz pintar los trackles de esta manera que sean geométricos. Entonces esa es la pregunta, ¿será que se cumple también para posición general? La intuición nos dice que el resultado es anterior para la posición convexa, también es válido para posición general. ¿Por qué? Porque es muy difícil, intuitivamente es muy difícil pintarlo. Entonces dijimos, pues vamos a probar para esto hay que probarlo para todas las gráficas en posición general. El problema es que en posición general, de la gráfica completa, en posición general tiene infinito número de dibujos. Entonces, ¿cómo probamos esto para todas las gráficas geométricas de la completa? Para todos los dibujos.
Entonces aquí necesitamos una herramienta que se conoce como tipo de orden. iSolcer y su equipo definen el tipo de orden de un conjunto de puntos de P1, P2 hasta Pn, y esos puntos están en posición general. Entonces lo que hace él es, tú dame 3 puntos de ese conjunto y yo les voy a asignar a esos 3 puntos una orientación, digo un valor positivo o negativo dependiendo de su orientación. Entonces yo tomo 3 puntos, P, Q y W y U, y luego los recorro, o sea voy a ir recorriendo esos puntos, voy a ir visitando esos puntos en ese orden, P, Q, P, Q. Entonces voy a notar que siempre voy a empezar a, entre más rápido vaya, voy a tener como un sentido, ¿no? Si ese sentido es antihorario, le asigno el valor positivo, y si ese sentido es horario, les voy a asignar el valor negativo. Entonces ya tengo una función que me da, para que me mapea cada tripleta, me da un valor positivo o negativo. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve porque tú dame un conjunto de n puntos y otro conjunto de n puntos. Si existe una función que a cada tripleta de este conjunto de puntos me la asigne las mismas de acá, de este conjunto de puntos, o sea hay una biyección entre las tripletas de aquí y las tripletas de acá, quiere decir que esos puntos van a desplegar la misma información geométrica y combinatoria, por lo tanto son combinatoriamente equivalentes, y analizar uno es lo mismo que analizar el otro en el sentido combinatorio. Y bueno, esto lo que nos hace es, nos discretiza el espacio de búsqueda que nosotros tenemos, y ellos lo hacen para n entre 3 y 10. Entonces, para n igual a 3 existe solamente uno, es el triángulo, no hay otra forma de que de hecho es posición convexa. Para n igual a 4 existen 2 dibujos diferentes. Para n igual a 6 hay 16, para n igual a 10 hay 14 millones. Ellos ofrecen una base de datos con los puntos, con las coordenadas de los puntos, ya están ordenados los puntos, y por ejemplo para el archivo para n igual a 10 pesa 572 megas. Para el archivo de n igual a 11 pesa creo que 91 gigas, o sea crece exponencialmente, por eso ellos nada más ofrecen hasta 10. Fernández Menchán ha trabajado con esto del tipo de orden y hay información acerca de hasta 30 puntos, 50 puntos, pero son datos muy grandes. Entonces lo que hay en la nube es esto, y entonces lo que hacemos es utilizar esta información que ya tenemos, porque yo sé que si tú me das cualquier conjunto de puntos de 5 puntos, existe uno de esos 3 tipos de orden, uno de esos 3 dibujos equivale al que tú me vas a dar. Entonces lo que hicimos, ok, ya tenemos cómo analizar conjuntos de 10 puntos. Lo que hacemos es, vamos a inducir la gráfica completa con esos 10 puntos y vamos a buscar todos los trackers máximos. Pero para probar que todos los trackers máximos comparten una lista entre ellos, al menos una, lo que necesitamos es primero encontrar los trackers máximos. Para esto construimos un algoritmo exhaustivo que usa backtracking, y este algoritmo busca k-trackers. Un k-tracker para nosotros es un tracker de k aristas. Lo que hacemos primero es etiquetar mis aristas entre 0 y n en 2 menos 1. Y esto es nada más por la implementación en C++, porque arrays start at 0. Entonces yo tengo, por ejemplo, mis aristas 1, 2, 3 y 8, digamos. Y yo sé que esas aristas, o supongo que esas aristas se intersectan a pares. Entonces yo puedo definir un 4-tracker como la tupla 1, 2, 3 y 8, así ordenadas. Y eso es lo que hago. Entonces yo cuando veo 1, 2, 3 y 8 es el tracker con esas aristas. Entonces, ¿cómo buscamos ese tracker 1, 2, 3 y 8? Yo inicializo primero un vector de k espacios, lo inicializo con valores nulos, y lo que voy a ir a hacer es poniendo aristas poco a poco. La siguiente arista disponible se la meto, y lo que tengo, para que esa arista se quede ahí en ese tracker, lo que tengo que hacer es evaluar que se intersecte con las demás aristas que ya están establecidas en el tracker. Entonces al principio, como está vacío, mi primera arista disponible es 0, la primera arista. Ok, avanzo, digamos que la siguiente arista disponible, que es 1, no intersecta a 0, entonces la siguiente arista disponible es 2, digamos que ok, 2 sí se pudo. La siguiente lista disponible, ya cubrí 2 lugares, ya tengo un 2 tracker. Avanzo a la siguiente posición, la siguiente disponible es 3, digamos que no se cumple, o
con que el 3 no intersecte a 0 o no intersecte a 2, o ya con eso no es un tracker, no puede ser parte del tracker. Avanzo a la siguiente posición, ahora tengo 0, 2, 4, digamos que no se cumple. Avanzo a la siguiente disponible, 0, 2, 5, ya encontré una y avanzo a la otra, 0, 2, 5, 6, supongamos que 0, 2, 5, 6 es un tracker. Ok, lo almacenamos en una lista de listas, en un vector de vectores, y me sigo con la siguiente posición, 0, 2, 5, 7, digamos que ok, si se cumple que es un tracker. Lo que hago es avanzar a la siguiente disponible, a la siguiente disponible, a la siguiente disponible. En la késima posición voy a llegar a tener la última etiqueta, que es n en 2 menos 1. Cuando pase eso, yo sé que ya no hay camino, entonces lo que voy a hacer es realizar el paso de backtracking en la posición anterior, me regreso, y esa posición anterior, que es 5 ahorita, ahora va a ser 6. Entonces ya tengo 0, 2, 6. Ok, ¿qué hicimos aquí? 0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que hicimos aquí es buscar y encontrar todos los trackers que empiecen con las aristas 0, 2 y 5. Eso implícitamente es lo que se hace. Ahora vamos a buscar todas las aristas, todos los trackers, perdón, que empiecen con las aristas 0, 2, 6. Y aquí la última posición va a ir avanzando 7, 8, 9, 10 hasta n en 2 menos 1. Cuando eso pase, me voy a regresar a la posición anterior y voy a avanzar desde ahí mi algoritmo normalmente. Entonces la tercera posición también va a llegar a tener el valor de n en 2 menos 1. Cuando esta tiene el valor de n en 2 menos 1, realiza el paso de backtracking ahora, pero para la segunda posición, etc. Entonces lo que voy a hacer es buscar los trackers que tienen cierto prefijo, siempre. ¿Y cuándo va a acabar mi algoritmo? Cuando ya no tenga más aristas disponibles en la primera posición. En este caso podríamos decirle cuando la primera posición tenga el valor de n en 2 menos 1, para. Pero podemos mejorar el algoritmo un poquito, hacerlo un poquito más inteligente, porque yo sé que si estoy buscando un cuarto tracker y llego aquí a la n en 2 menos 5, yo sé que no va a haber etiquetas disponibles más adelante. Y ya, lo puedo parar. Pero bueno, ese es el esquema principal del algoritmo. Es muy costoso. ¿Por qué? Porque el algoritmo es exhaustivo. O sea, no hace nada de manera muy inteligente. Entonces, para nosotros evaluar si un vector se intersecta, tiene costo O de t. Entonces el peor caso es aquel en el que voy a evaluar todos los pequeños t trackers, donde t es menor o igual que k, y k es el número de tamaño de tracker que estoy buscando. Entonces voy a analizar, si estoy buscando un cuarto tracker, todos los trackers de tamaño 1, los trackers de tamaño 2, y siempre voy a bajar en el árbol de backtracking. Y entonces, ¿cuántas combinaciones de tamaño t existen para n en 2 aristas? Hay n en 2 en t combinaciones. Si para cada una me toma tiempo t, entonces necesito t por n en 2 en t operaciones. Y en el peor caso, yo analizo los puntos de 10, los puntos de tamaño 10. Entonces, para 10 voy a analizar los de tamaño 1, los de tamaño 2, los de tamaño 3, hasta 10. Y esta suma de todos los costos para K10 me representa el costo de analizar K10, que es O de n a la 20. Es súper costoso. Nosotros lo corrimos en el clúster de aquí del departamento de computación, que este clúster tiene un procesador de 8 núcleos a 1.5 GHz, pero yo no paralelizo nada, entonces solo uso núcleo, ¿no? Entonces, usando este clúster, el tiempo teórico nos dice que habría tomado 2100 años en terminar, pero en realidad nos tardó 3 días, 3 y medio más o menos. ¿Por qué pasa esto? Porque el peor caso nunca sucede. Nunca sucede que si yo tomo 3 aristas, se intersectan, entonces pone la cuarta. No sucede. Y no sucede porque de hecho hay cierta grado de disyunción entre las aristas. Ok, entonces ya tengo mis trackers máximos de todos los puntos, de todos los tipos de orden. Ok, entonces lo que hago es ahora voy a hacer la comparación. Agarro todos los trackers de K10 para el tipo de orden tal. Analízalos a pares y evalúa si hay una intersección o no. Esta intersección se hace con la intersección de conjuntos normal, es tiempo lineal. Y eso lo hacemos para todos los tipos de orden de esa n, y para toda la n es entre 3 y 10. Entonces lo que encontramos de hecho es que para todo tipo de orden con al menos 2 trackers máximos, siempre los trackers máximos van a intersectarse en al menos una lista.
¿Y por qué digo al menos 2 trackles máximos? Porque encontramos tipos de orden en los que solo hay un trackle máximo, entonces no podemos hacer la comparación, y hay unos en los que no hay uno. En particular, este último punto fue reportado por Carlos Bulnes hace 2 años, en 2017 me parece. Ok, entonces ya dijimos, ok, encontramos que sí es cierto que en posición general los trackles máximos se intersectan siempre, al menos en ese rango. Entonces, ¿qué hicimos? Decimos, ok, supón que tú tienes m trackles máximos, supón que tienes el mejor caso en el que cada trackle comparte solamente una arista. ¿Cuántas aristas puedes cubrir con esa colección de m trackles? Entonces, este numerito es el que nosotros mostramos en el trabajo, es, tú tienes m trackles máximos, a lo sumo van a cubrir menos un medio de m por m por m menos 2n menos 1. Ese es el número de aristas de la gráfica completa que va a cubrir. Entonces dijimos, ok, ¿qué nos dice esto con respecto de la cota inferior? Entonces, la cota inferior me dice, necesitas n-1 sobre 2 trackles máximos para cubrir la gráfica. Ok, entonces yo tengo m trackles máximos y sé que si m trackles máximos me cubren este número de aristas, pues hago la multiplicación y lo que observamos es, este es el número de aristas que yo tengo que cubrir en la gráfica completa. Entonces, lo que observamos es que hay varios casos, la mayoría de los casos de n entre 3 y 10, usando la cota inferior y sabiendo que m trackles me cubren este número de aristas. Entonces decimos, entonces la cota no es justa porque no estoy cubriendo todas las aristas de la gráfica completa. Ese es un resultado de la tesis. ¿Ok? Entonces dijimos, bueno, entonces ¿cuánto es? Realmente esta cota ya no es justa para entre 3 y 10. Entonces, ¿cuánto es? Lo que hacemos es resolver la misma ecuación, pero ahora sabiendo que cuántas aristas va a cubrir mi gráfica, mi tracker. Entonces, m trackles van a cubrir este número de aristas. Necesito cubrir n en 2, lo resolvemos con la ecuación cuadrática también, y pum, tenemos el mismo resultado exactamente igual. La cota superior es igual a la cota inferior ahora. Esta es mi nueva cota inferior para el rango entre 3 y 10. Es exactamente igual que la cota superior. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ver si es cierto que este número de trackles me cubre las gráficas, las aristas que yo necesito, y sí es cierto. Aquí hay como un surplus, hay de más, pero eso es solamente porque estamos asumiendo que se intersectan a una. O sea, simplemente las aristas que tenemos de más van a pertenecer a uno o dos colores, a un color solamente. Es por eso, es por el álgebra. Entonces ya tenemos una nueva cota inferior para el rango entre 3 y 10, y decimos el antitignes geométrico de la gráfica completa es al menos n menos piso de raíz de 2n más un cuarto menos un medio. Y usamos la cota superior, que es la que está en el estado del arte, y ya tenemos el antitignes geométrico exacto para este conjunto para este rango. Pero acuérdense que yo les había dicho que el antitignes en posición convexa es igual al parámetro que estudió Urrutia de n. Esta sutileza me hace preguntarme, ¿es el antitignes en posición convexa realmente es el antitignes? O sea, este estudio que se hizo es con el máximo, pero el antitignes está definido como el mínimo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el antitignes para las gráficas en posición general no convexa? ¿Será que hay dibujos en posición general que cumplen que el antitignes de esas gráficas es igual al de posición convexa? Y ese fue uno de los estudios que hicimos también. Entonces ya tenemos nosotros nuestros trackers máximos. Entonces lo que hacemos es, ya sabemos cuál es el antitignes convexo de cierto conjunto de puntos. Entonces lo que hacemos es buscar dibujos en posición general no convexa cuyo antitignes sea igual al antitignes del dibujo en posición convexa. Y esto lo hicimos para n entre 3 y 10 usando un algoritmo igual exhaustivo, súper exhaustivo, que usa las combinaciones. Este es el pseudocódigo, muy sencillo. Entonces nosotros vamos a, como entrada, recibir un entero n para inducir la gráfica completa, un tipo de orden válido. Para mí un tipo de orden válido es un tipo de orden que tiene el número suficiente de trackles en su tipo de orden. Si no tengo al menos n menos piso de 2n más un cuarto menos un medio, si no tengo ese número, pues no puedo hacer ese análisis. Entonces necesito primero analizar, contar el número de trackles máximos.
Una vez que ya tengo ese tipo de orden válido, lo que voy a hacer es crear todas las combinaciones de ese número de trackers máximos. Sí, entonces T es mi colección de trackers máximos. Voy a hacer todas las combinaciones de tamaño n menos piso de raíz de 2n más un cuarto menos un medio del conjunto K. O sea, K es el número de trackers máximos en ese tipo de orden. Entonces lo que voy a hacer es, tienes todos tus trackers máximos, voy a agarrar todas las combinaciones posibles de ese tamaño, la bajo aquí y le digo, ¿cubres todas las aristas? ¿La unión de tus aristas cubre las aristas de la gráfica completa? Sí. La guardo y digo, ok, eres una solución, tú puedes inducir, porque como tal, así, la unión no es una descomposición, tengo que inducirla, pero no lo hago, o sea, a mí no me interesa inducirla, solamente anotarla. Digo, ok, eres una solución, la almaceno y ya, termino. Y eso lo hago para todos los tipos de orden, entre 3 y 10. Lo que encontramos es que para K8 existen dos tipos de orden que tienen una descomposición de tamaño 5, que es el antitignes convexo de K8, que fueron inducidas, pueden ser inducidas por trackers máximos. Esto no significa que solo hay dos tipos de orden con este antitignes, perdón. Que solo hay dos tipos de orden con este antitignes. Significa que existen dos tipos de orden que tienen suficientes trackers máximos para inducir una descomposición de tamaño igual al convexo. ¿Okay? Para K9 hay 7 tipos de orden. Para K10 hay 3. Para K7, 6, 5, 4 y 3 no hay suficientes trackers máximos. Pero puede que haya un tipo de orden que sí cumple, nada más que no lo hace con trackers máximos. El costo de este algoritmo es súper alto, porque nosotros vamos a usar las n en k combinaciones, las n en 2 en k combinadas, algo así. Es muy grande porque depende del tipo de trackers máximos que yo tenga en mi tipo de orden. Entonces, por ejemplo, para n igual a 6 hay algún tipo de orden que tiene 5 trackers máximos en su tipo de orden, y el antitignes de K6 en posición convexa es 3. Entonces yo necesito hacer las 5 en 3 combinaciones, eso es 10. Pero para 8 hay algún tipo de orden que tiene 49 trackers máximos en su tipo de orden, y el antitignes convexo de K8 es 5. Entonces necesito hacer las 49 en 5 combinaciones, y eso es 1.906.000. Para K10 hay uno que tiene 333, y el antitignes convexo de K10 es 6. Entonces necesito hacer ese número grandísimo de combinaciones, y realmente sí las hace todas. Para este algoritmo usamos el algoritmo de generación de combinaciones de Donald Knott, uno de los dos, porque el otro no pude implementarlo. Pero bueno, el costo de hacer las n en 2 combinaciones, las n en k combinaciones con el algoritmo de Donald Knott es O de n en k. Y por eso de ahí viene este. Ok. Este algoritmo tardó cerca de más o menos 3-4 días para terminar. Es muy similar, si se dan cuenta, al de buscar k-trackers. De hecho, pudimos haber hecho lo mismo, pero pues fueron dos formas diferentes de atacar el problema. Entonces ya tenemos que, como ya tenemos los dibujos que sí cumplen con ello, de hecho en la tesis, aquí no están, pero en la tesis están los dibujos que cumplen con el antitignes convexo que están en posición general. Entonces ya podemos dar el antitignes exacto para Kn con n entre 3 y 10. Decimos que para 3 es 1, 4 es 2, 5 es 3, 6 es 3, 7 es 4, 8 es 5, 9 es 6, 16. Lo que observamos de aquí es, así a simple vista, es una función creciente, y tiene sentido que sea creciente porque entre más aristas tenga, más trackers necesito para cubrirlos. Bueno, hay que probarlo, ¿no? Y bueno, a manera de conclusiones, como les acabo de decir, encontramos el antitignes geométrico exacto para Kn en este rango. Sin embargo, nosotros conjeturamos que en general todos los trackers máximos comparten a pares una arista al menos una arista, y que esto se cumple para toda n mayor a 10. Nosotros lo probamos hasta n igual a 10. No pudimos probar este teorema, este lema, porque no es sencillo hacerlo. Es complicado tratar de ver alguna relación geométrica. En posición convexa no es fácil tampoco, pero es más sencillo porque tengo más área de donde explotar por la posición. Pero en posición general hay muchas cosas que varían. Y estábamos tratando de hacerlo, pero decidimos ya no invertir tanto tiempo en ello y decir, vamos a atacar
el problema desde los datos que ya tenemos aquí. Otra pregunta que quisimos responder es cómo podemos caracterizar los conjuntos de puntos con trackers máximos y los que no tienen trackers máximos. Es decir, yo te doy un conjunto de puntos y no quiero esperar 3 días a que me digas si tiene o no tiene trackers máximos. ¿Cómo los caracterizamos? Esa es una pregunta que doy. Y bueno, nosotros también analizamos otras propiedades geométricas como el número de cruce de un conjunto y encontramos que hay una relación entre el número de cruce y el número de trackers máximos de cada tipo de orden. Y tiene sentido que si hay muchos cruces vas a tener más trackers máximos. Y eso sí lo encontramos, hay un algoritmo para eso. Y bueno, trabajo futuro. Nosotros por supuesto quisiéramos generalizar el lema que nos dice 2 trackers máximos en posición general comparten una lista. Eso es como happy path. ¿Por qué? Porque si lográramos resolver ese problema podríamos resolver antitignes para posición general, para las completas y para cualquier n. Otra idea que queda ahí es ¿por qué no usamos algoritmos genéticos para aproximar la solución de la gráfica de disyunción para un solo dibujo, ¿no? Entonces yo tengo mi gráfica de disyunción que es abstracta y la puedo resolver, puedo colorearla propiamente, encontrar el número cromático con un algoritmo genético y tratar de guiar eso. O sea, por ejemplo, hay algoritmos que pueden encontrar el número cromático de una gráfica de 50, 60 vértices en 30 segundos. O sea, es bastante bien. Para este problema me sirve en lugar de esperar tanto tiempo, ¿no? Y así ya puedo encontrar el antitignes de un dibujo. Otra idea es analizar algunas otras propiedades geométricas como la K-convexidad de un conjunto de puntos y la reflexividad de un conjunto de puntos para encontrar una relación entre la K-convexidad y el antitignes. Es decir, si tú me das un conjunto de puntos y yo encuentro que la K-convexidad de este conjunto de puntos es algo, yo te digo más o menos o exactamente cuál es su antitignes de ese dibujo, sin tener que correr un algoritmo exhaustivo para encontrar mi antitignes. Nosotros lo que hicimos es hacer un algoritmo recursivo, exhaustivo, súper exhaustivo, que tú le das un dibujo, un conjunto de puntos, te induce la gráfica completa y lo que hace es buscar la coloración, ¿no? Implícitamente busca la coloración de la gráfica de disyunción, pero es exhaustivo. Entonces para K8 tarda alrededor de horas, o sea, tarda bastante. Entonces analizarlo para todos los conjuntos de puntos de K10 tardaría muchísimo tiempo. Entonces lo que hicimos es este análisis nosotros construimos un algoritmo que hace esto, busca una descomposición y busca la coloración, el antitignes de un dibujo y se lo aplicamos a aquellos dibujos que no tienen trackers máximos y lo hicimos hasta K8. Y bueno, esa es la última idea. Necesitamos pensar en algún algoritmo o una heurística para encontrar el antitignes de un solo dibujo eficientemente. Y se tuvo. Ok, muchas gracias, María. Vamos entonces a hacerle algunas preguntas a David. Y si te parece bien, César, empezamos con Cristian, que es el invitado externo. Okay. Cristian. Bueno, estaba pensando en de querer probar que cada 2 tracos máximos compartan una lista. Es que a lo mejor, no sé si sea cierto, ¿no? Pero quizás es como muy ambicioso. Entonces lo que yo estaba pensando es, tómate 4 y al menos van a compartir 3 aristas. 4 tracos máximos. Si tomas de 3, puede ser que se te escape una arista por traco y ya no se comparta, pero si tienes 4, hay 6 incidencias, 3 se te escapan, pero 3 tienen que ser dobles. Entonces quizás mejor por ahí. Sí, quizás. Sí, yo estaba intentando de todo, o sea, de todo, para probar ese lema y tal vez usando otras
herramientas de otras áreas, quizás se pueda probar. Sí, Porque, por es ejemplo, como topológico, ¿no? exacto, en el trabajo de Favila, ellos lo hacen de dos formas. Porque está en posición convexa, lo hacen de una forma como coloreando, pero la otra forma que es como, es como dos hojas completas de eso es topología. Sí. Okay. Revisaron, digamos, el análogo, pero no el geométrico, sino el topológico. Sí, ¿El trabajo? ¿Cómo? ¿El antitignes? Sí, tal cual. No, porque el problema de ese es que el antitignes topológico no requiere que... es muy diferente, es casi igual, pero hay una sutileza muy... A ver, vamos a regresar a la primera. Aquí, este es el tignes, pero digamos que estoy buscando el antitignes, este es topológico, este es geométrico. Lo que yo puedo hacer en el topológico es como trampa, ¿no? Porque yo puedo... aquí los pinté en la misma gráfica porque... pues para que se vea bien, para que se vea bonito y se exprese. Pero yo estas realmente, la negra la puede poner en un lado, arriba, hasta arriba, y la roja la puedo poner arriba, y ya digo, su tignes es 2. Y lo mismo pasa con el antitignes. Esa sutileza de que no necesito la correspondencia entre puntos cuando estoy trabajando con el antitignes topológico y el geométrico, es lo que no me permite como extraer mucha información de ahí. O sea, aquí yo puedo agarrar, ¿cómo te digo? Puedo separarlos, ¿sí? No necesitan estar sobre el mismo plano. De hecho, no se necesitan estar... O sea, yo puedo mover en el dibujo de la negra, digamos que este lo dejo ahí, ¿no? Todos mis puntos están ahí. Y en el dibujo de la roja, lo que yo hago es muevo los puntos como a mí se me antoje y trazo mi gráfica plana o un tracol, pero mis puntos ya van a estar en otra posición. Entonces, el tignes topológico y el geométrico, y el antitignes también, me permite hacer eso, mover los puntos. No necesita haber una correspondencia entre los puntos de las gráficas de la descomposición. ¿Sí? Que me da que sería más sencillo. Es más sencillo, sí es más sencillo en el topológico porque yo puedo mover mis puntos, ya hago esa trampita, y acá no, acá mis puntos tienen que estar fijos. Pero lo que no sé es si ya se sabe el valor ¿Del antitignes? para la compra. Para antitignes geométrico creo que se sabe que es n-1 sobre 2, precisamente por eso. Bueno, dices que checaron cómo los order types que realizan el antitignes geométrico, cómo se observan esos puntos, o sea, cómo parecen. ¿Sí parece posición convexa? Eso es una pregunta muy interesante. Sí, lo que observamos es que para los tipos de orden, estos tipos de orden que están aquí, para estas Ks, para estas Ns, lo que observamos es, estos tipos de orden son, algo que dijimos, cuasi convexos. Tienen n-1 puntos en su cubierta convexa y uno dentro, o 2 a lo mucho, todos estos. Y fue lo que dijimos, espera, vamos a analizar la K-convexidad. Pero ya no llegamos más a fondo en ese análisis de la K-convexidad, por eso no está refutado. Y lo que nosotros creemos es que si tu conjunto de puntos es 1 convexo, 2 convexo, entonces su antitignes se va a parecer muchísimo al de posición convexa. Entonces pensamos que esos son los que minimizan el antitignes, aparte del de posición convexa, por supuesto. Pero sí, se ven casi convexos. Y por lo tanto, pues su reflexividad también es pequeña. Hay un dibujo, una poligonización que tiene a 1 o 2 ángulos reflex. Sí. Bueno, entonces ya para acabar, ¿sí conjeturan Sí. que la cota superior es la buena o no? O sea, bueno, conjeturamos que 2 tracos máximos siempre comparten una arista para toda n. Y si conjeturamos eso, pues ya se puede conjeturar la cota superior. Gracias. César.
David, antes que nada, muchas felicidades. El trabajo Gracias. está muy bonito. Me gustan los algoritmos exhaustivos. Muy exhaustivo. Muy exhaustivos. Como siempre decimos, si no puedes resolver un problema con fuerza bruta es porque no estás usando suficiente fuerza bruta. Pero eso nos lleva a una primera pregunta. Los resultados están bonitos, pero ¿cómo los van a comunicar? Digo, por desgracia, por más bonito que sea, no es publicable esto. Entonces, no sé, van a hacer una base de datos que van a poner en internet Pues no sé. o sea, si no, estaría bien que la gente conociera que existen estos datos, ¿no? Claro, hay datos que yo subí a la nube que están aquí en el Investar y están en la tesis, pero pues por supuesto sí me gustaría pulir mis algoritmos, porque bueno, aunque eso no se, pues generalmente no se publica, ¿no? Este es el algoritmo que usamos, ¿no? Sino simplemente se dice que se usa un algoritmo exhaustivo. Eso por una parte, y lo otro sí me gustaría que hubiera como un artículo que dijera, mira, para 3 y 10 el anti-tines es exactamente esto, porque eso no hay. Hay cotas. Eso sí estaría padre que hubiera. Por ejemplo, ¿tus algoritmos están en GitHub o algo así? Yo los tengo en mi GitHub, sí, en mi GitHub personal. Estaría bien justo, o sea, si lo consideran pertinente hacerlos como públicos para la comunidad, podría ser bastante útil. Sería una aportación bonita del trabajo. A ver, no soy experto en el área, entonces si digo alguna estupidez, me detienen y me corrijan. Los tipos de orden, si tú le sacas su gráfica de disyunción, por ejemplo, entonces gráficas de disyunción correspondientes a tipos de órdenes distintos deben ser no isomorfas. Y digamos que todos los posibles tipos de orden entonces habría una biyección entre sus posibles entre sus posibles gráficas de disyunción, y entonces podrías caracterizar los tipos de orden, bueno, podrías más bien reemplazar los tipos de orden con tus gráficas de disyunción. ¿Eso es correcto? Pues sí, porque las gráficas de disyunción son únicas para cada tipo de orden. Y las gráficas de disyunción, no en tu caso, porque tú solo estás trabajando con completas, pero digamos en el caso general donde no necesariamente las gráficas son completas, ser una gráfica de disyunción es una propiedad hereditaria, ¿o no? Creo que David no sabe que es una propiedad hereditaria. Propiedad hereditaria. O sea, si tú tomas cualquier subgráfica inducida de una gráfica correspondiente a una gráfica de disyunción, también es la gráfica de disyunción de alguna otra gráfica. De hecho, justo si borras un vértice es como borrarle una arista a la gráfica original. Porque sí. las vértices de esta corresponden a las aristas del original, y entonces eso es una propiedad hereditaria, lo que quiere decir que podrías caracterizar con un conjunto mínimo de subgráficas inducidas prohibidas a las gráficas de disyunción para un número de vértices DAF. Bueno, tal vez no. Ok, bueno, no importa, pasamos al siguiente pregunta. Nada más el punto era que si lo puedes hacer mediante números cromáticos, si puedes hacer unos cálculos semejantes mediante números cromáticos y tienes una familia restringida, entonces tal vez saber tener información acerca del número cromático de esa familia restringida podría decirte algo sobre este problema. Pero lo más probable es que el problema sea NP completo de todos modos, pero al menos sabrías que justo el problema de determinar el número cromático en una gráfica de disyunción arbitraria es NP completo. Ese es otro, está muy interesante. Respecto a esto, un poco relacionado, su resultado para el caso general da información, sobre el caso de las gráficas completas, da información sobre el caso general, algún tipo de información. O sea, el caso general es cualquier gráfica, ¿no? Que no cualquier gráfica. O sea, justo, tú tienes el número exacto del anti-thickness para gráficas completas de 1 a 10. ¿Eso te da alguna información sobre gráficas generales de 1 a 10? Sí, porque mi gráfica
completa es la que tiene más aristas. Si yo le quito aristas, entonces su anti-thickness se va a quedar igual o puede disminuir. O sea, si yo le voy quitando aristas, entre más aristas le quite, pues su anti-thickness va bajando. Muy bien. ¿Podrían de alguna manera usar los resultados para acotar el anti-thickness de una gráfica con ese número de vértices y con un número de aristas dado? Quizás sí. O sea, yo ahorita, o sea, pensándolo así, sí. Porque entonces digo, tengo mi gráfica de n vértices y de k aristas donde k es menor o igual a n2. Entonces su anti-thickness debe ser, y n es entre 3 y 10, su anti-thickness debe estar en lo que yo acabo de dar. Ah, sí, pero ¿qué tal que ya fijas el número de aristas? Por ejemplo, sabes que una gráfica con 6 aristas va a tener, perdón, con 6 vértices va a tener 15 aristas, ¿no? Entonces, tal vez podrías decir algo cuando hay exactamente 10 aristas, basado en la información que ya tienen. Es que el problema es que yo podría trazar muchas aristas que sean muy disjuntas. Por ejemplo, trazo aristas que sean paralelas, o sea que tengo incluso en posición convexa. Entonces tengo mi posición convexa y trazo 10 aristas. Y necesariamente, o sea, no necesariamente todas se van a intersectar. Entonces quizás habría que pensarle un poquito más si mis resultados también aplican para el caso general, cuando las aristas están fijas y no necesariamente son de aquí, de la completa. Ajá, sí. Sí, porque puedo dibujar 10 de las 45 aristas y puedo dibujar 10 que sean disjuntas de esas 45. Y entonces su anti-thickness ya no va a ser 6, estoy hablando de K10, ya no va a ser 6, sino si todas son paralelas, su anti-thickness va a ser 10, por ejemplo. O sea, si son 10 aristas. Sí, no necesariamente. Ok, muy bien. Estaba pensando si había como alguna forma de aprovechar todo el cálculo que ya se hizo de justo esta búsqueda exhaustiva. Decías que una línea a futuro había dos que se veían bastante interesantes, la de algoritmos cinéticos y la de algoritmo heurística. De hecho, justo cuando estabas describiendo tu artículo, y también la primera vez que lo leí, es backtracking tal cual, y no puedes evitar pensar que hay decisiones que tal vez no deberías de tomar para nada, ¿no? Cuando estás haciendo el backtracking. Entonces, pensando por ejemplo en A estrella, justo intentando encontrar alguna heurística para mejorar esto, ¿habría alguna forma más o menos obvia como de empezar a plantear una heurística? Nosotros lo que en su momento cuando estábamos desarrollando, lo que dije, ok, tarda mucho, ¿puedo memorizar? Eso fue lo primero que se me ocurrió. Y lo que encontré es que no siempre puedo memorizar esto lo pensé no en el algoritmo de K-Trackers, sino en el algoritmo exhaustivo, el recursivo, el que va bajando, el que va coloreando la gráfica. Entonces no ocurre siempre que sea posible, al menos yo no la identifiqué, que sea posible la memorización. O sea, el árbol que se memorizaba es muy pequeño, de su árbol, y no lo puedo volver a usar. Al menos en el exhaustivo. Ahora, en el de K-Trackers, una cosa que así que se me ocurrió es usar este reconocimiento de patrones. Yo te doy mi conjunto de puntos y traza todas las aristas y reconoce a ver si puedes encontrar el número de tracos máximos basándote en la información que ya tienes. Pero eso requiere que eso serviría para K11, por ejemplo. No para K10, o sea, para K10 ya tengo la información y voy a usar esa información para, ¿cómo se llama? Alimentar a mi algoritmo y decir que cuando yo vea otra gráfica parecida, encuentre más o menos el número de trackers máximos que hay. Respecto a... ¿Estás familiarizado con la estrella? Una vez lo vi, o sea, no lo he estudiado a fondo, pero sí lo he... Ok. Es que justo ahí la situación es... Esto es para buscar caminos, ¿no? Es para buscar caminos, que es más o menos lo que estás buscando, ¿no? Te evita tomar decisiones que
sería como una mala idea irse por ese camino porque tienes información extra, que es una función heurística que te dice que ese camino muy probablemente va a fallar. Sí. Entonces suena como que podría utilizarse para hacer una búsqueda informada exactamente, pero yo estaba haciendo una búsqueda sin información. Entonces, no sé, si me ocurre, justo podía usarse, no para hacerlo exhaustivo obviamente, porque si lo haces exhaustivo el espacio de búsqueda tiene el mismo tamaño y te tardarías exactamente el mismo tamaño, perdón, el mismo tiempo, pero si quisieras encontrar una solución nada más, que es entonces justo mi pregunta era si tenías como una idea de cuál sería el fin. Exacto, eso yo también lo he pensado mucho. O sea, tú dame 2 tracos máximos, incluso en posición convexa o en posición general, no importa, pero tú dame 2 tracos máximos. ¿Cómo define el fitness de esos 2 tracos? O de un conjunto de aristas que todavía no es un traco, ¿cómo defino el fitness de ese conjunto de aristas? Y ahí fue donde se me ocurrió, quizás si yo tuviera una matriz que me diga en tiempo constante si 2 aristas se intersectan o no. Pero ya no seguí por ese camino porque de nuevo me topo con el problema de definir el fitness de un conjunto de aristas. Sí, a fin de cuentas esa era la pregunta. Sí, habría que pensarlo. Si tenías una idea acerca del fitness, porque justo usando algoritmos genéticos planteas directamente usar la gráfica de disyunción, porque para el número cromático es relativamente sencillo, pero si quisieras usar directamente los trackers, otra vez necesitarías el fitness. Claro. Y desde ese punto de vista, manejar los trackers directamente, como tú lo hiciste, computacionalmente se ve mucho más costoso y complicado que usar directamente el número cromático. De hecho, incluso desde el punto de vista de la implementación, implementar búsquedas sobre el número cromático también es más fácil. ¿Por qué decidieron usar esta aproximación al problema? Yo creo que por el aspecto geométrico del problema. No, pero el aspecto geométrico estaba abstraído con los tipos de orden, ¿no? Ajá, sí. Sí. Pero de hecho, por ejemplo, yo sí de esa información construí una matriz de adyacencia. Que esa matriz de adyacencia, por supuesto, me serviría para construir la gráfica de disyunción, es la misma. Nada más que yo me fui por el otro aspecto, pero no lo había pensado por qué nos fuimos por ese camino. Por supuesto que esos son los 2 posibles caminos, 2 de los posibles caminos para resolver el problema. Y yo creo que fue más por el aspecto de lo bonita de la geometría. Pero también, si no hubieran mostrado ese aspecto, no podrían haber obtenido el primer resultado, justo la lista que tienen en común los trackers máximos. Ajá, bueno. Sí. Okay. Muy bien. Nada más una última pregunta respecto a la implementación. El algoritmo de generación de combinaciones que utilizaron, ¿las generabas todas y después las utilizabas o las ibas generando conforme las ibas utilizando? Exacto. Sí. O sea, yo genero una y lo que pregunto es, genero una, aquí lo puse como todas las combinaciones, pero en realidad lo que hago es genero una y evalúo si esa es puedo inducir una descomposición con esa combinación. Sí, porque si no tengo donde guardar todas las combinaciones. Justo. Entonces lo usas como un stream. Exacto. Y vas generando lo que vas necesitando. Okay, entonces sí, eso. Según yo, tienes las herramientas listas para intentar hacer algún tipo de búsqueda efectivamente. Sí, por supuesto, es algo que sí me gustaría hacer. En casos mucho más grandes, con heurísticas, aproximaciones, esa función de fitness es importante. Sí, eso lo he pensado bastante. Muy bien, ¿es todo por mi parte? Gracias. Yo nada más quiero preguntarte, quiero empezar preguntándote, ¿por qué crees tú que el problema es tan complicado algorítmicamente? O sea, porque ya te han preguntado mucho sobre los algoritmos y a mí me consta que tú te sentaste y le pensaste un montón y al final tienes estos algoritmos exhaustivos que me consta que son difíciles de implementar, etcétera, etcétera. Y pareciera que hicimos que hicimos juntos lo mejor que pudimos. Entonces, eso me da la sensación de que el problema algorítmicamente es complicado. Lo que quiero preguntarte es ¿por qué? ¿Por qué crees tú que el problema es tan complicado? Yo, una cosa que había pensado es que este problema es encontrar el anti-thickness o el thickness
o cualquier otro aspecto de las gráficas de licencia es, necesito colorear una gráfica. Bueno, una variante es colorear una gráfica, y más que colorear necesito encontrar el número cromático de esta gráfica. Y se sabe que para ciertas gráficas encontrar el número cromático es NP completo. Esa es como una bandera, ¿no? Así de, cuidado. Esa es una. Y la otra es por ejemplo, porque es complicado. Esta, en posición convexa, aquí yo empecé a pintar este tracker de color negro, luego pinté este tracker de color rojo, luego pinté este azul y luego pinté este verde, este triángulo verde. Esa es una forma de colorear. ¿Qué pasa si yo hubiera empezado en este triángulo? Ahí hay otra forma de colorearlo. Y si hubiera empezado en este triángulo, ¿y qué tal que no quiero triángulos? ¿Qué tal que quiero estrellas? Entonces me tomo 5 puntos de posición convexa y trato. Hay infinidad, bueno, no infinidad, es infinito, pero hay un montón de formas de empezar a colorear mis trackers. De hecho, no necesariamente tienen que ser estrellas, pueden ser un tracker máximo siempre está compuesto de un signo impar y todos los rayos que salen de cada uno de los ángulos, de los vértices ápices del ciclo. Entonces hay muchas formas de colorear un mismo dibujo. Hay muchísimas, un montón de formas de colorearlo. Eso hace que ya de entrada sea complicado encontrar una descomposición de un solo dibujo. Por eso es que el algoritmo exhaustivo tarda tanto, porque examina, digamos que para K5 examina primero todos los de tamaño 5, todos los de tamaño 4, todos los de tamaño 3, y luego las combinaciones, uno de 5, uno de 4, uno de 3, uno de 5, uno de 4, otro de 4, otro de 3. Hay muchas formas de colorear los tracos del gráfico. Eso hace que sea muy exhaustivo el cálculo necesario para hacerlo. Y mi segunda pregunta es, ¿a ti qué resultado de estos que obtuviste? Porque además aquí no contaste todos los que están en la tesis, pero de todos los que encontraste en la tesis, ¿cuál fue el que más te gustó obtener? Pues el de la cota, el valor exacto. ¿Por qué? Porque primero, realmente la tesis tiene varios como subtemas de hicimos esto con números cruces, hicimos esto con K-convexidad, hicimos esto. ¿Por qué? Porque intentamos atacar el problema en diferentes etapas del desarrollo de la tesis de diferentes maneras. Entonces lo primero que nosotros hicimos realmente fue buscar los tracos máximos y buscar la intersección entre ellos. Y luego nos pusimos a trabajar directamente en todo el algoritmo. Después volvimos a la parte teórica. Entonces, volver a la parte teórica y decir, ok, ¿cómo puedo utilizar el resultado que ya tengo en la computadora? Ahora hay que aplicarlo en papel y lápiz, ¿no? Hacer un teorema que me diga que realmente dos tracos sí se intersectan entre 3 y 10, ¿no? En n de 3 y 10. Y ese fue un resultado que cuando yo vi que era exactamente el mismo que la cota superior, pues dije, pues qué chido. O sea, ya encerré, al menos en ese rango, y estoy seguro que si tuviéramos los datos para K20, para n igual a 20, también se hubiera podido hacer. Muy bien. Okay. Eso es todo.